vencedores, mis hermanos. Dios nos ha dado todo para ser vencedores. No nos falta nada. Nada nos falta para que seamos vencedores, mis hermanos. Efesios 6:13. Cuando lo tengan, digan amén. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Amén. Efesios 6:13. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta maravillosa noche, Señor, que nos permite estar unidos aquí en un solo espíritu, Señor. Ahora venimos, Señor, a pedir, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, que sea tu poderoso espíritu, Señor, moviendo estos labios, Señor, que sea tu palabra, Señor, saliendo, Señor, para que puedas, Señor, ir a hacer, Señor, en esos corazones, Señor, y que el día de mañana, Señor, dé un fruto, Señor, para que podamos seguir, Señor, llevando este evangelio de justicia y de paz, Señor, a todos y cada uno de las personas que están necesitadas, Señor. Estamos atentos, mi Señor, esta noche a tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver la verdad que eres tú, mi Señor, que podamos ver tu rostro a través de tu palabra, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Te doy las gracias por darme este privilegio de llevar esta palabra esta noche, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén, amén, amén. Amén. Así es, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Esta noche vamos a hablar de todo lo que tenemos para ser vencedores. Yo sé que hay muchas ocasiones que estamos por ahí caminando y nos estamos quejando porque no podemos hacer una cosa u otra, porque no nos salen las cosas como nosotros queremos, porque no podemos hacer esto o aquello. Es porque no nos hemos puesto la armadura que el Señor nos recomienda, la armadura de Dios, para que podamos vencer cada obstáculo, cada cosa que se nos ponga enfrente de nosotros. Es solamente, no es un secreto, solamente si nos ponemos esta armadura del Señor, vamos a ser vencedores, mis hermanos. Esto que afirmo hoy es algo que nadie puede decir lo contrario. Dios nos ha provisto con todo para que ganemos todas las batallas y al final cantemos la victoria y clamemos gloria a Dios. Pero una de las cosas que nos hace detenernos, una de las principales cosas que nos hace detenernos a tomar esta armadura es el miedo, mis hermanos. El miedo es una de las principales causas de muchas cosas que nos pasan a nosotros hoy en día y también cuando andábamos en el mundo. El miedo es uno de los armas también que el enemigo usa. Acuérdense que les he dicho y repetido que una de sus armas favoritas es la mentira y el engaño, pero también el miedo. Él te va a poner miedo para decirte que no puedes. Siempre te va a decir que no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello, para detenerte del propósito que Dios tiene para tu vida. Él te quiere detener. Entonces, ¿él cómo lo hace? Por medio del miedo. El miedo, cuando usted tiene miedo a una cosa, ¿qué es lo que sucede? Lo paraliza, ¿verdad? Lo detiene de seguir caminando. Si usted oye un ruido en la puerta hoy en la noche, no baja corriendo, ¿verdad? Si está arriba. Primero la piensa, se paraliza y luego después reacciona. Pero no salimos corriendo y abrimos la puerta a ver quién es, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Hay dos formas de miedo. Hay el miedo que Dios puso en nosotros después de la caída al pecado. Puso una emoción de miedo en nosotros. ¿Para qué? Para que nos cuidemos. Ese es el miedo que Dios puso y fundó en nosotros. Es un miedo bueno, pero también hay el miedo que el enemigo pone en nosotros para paralizarnos. El miedo que Dios puso en nosotros es para que usted se guarde, para que usted se cuide. Usted no se va a ir a la selva
sin prevenir nada, ¿verdad? Usted no se va a ir solamente, ¿por qué? Porque tiene miedo de perderse, tiene miedo de esto. Entonces, si usted no tuviera ese miedo que el Señor nos puso después de que salimos del Edén, porque cuando estaban en el Edén todo era seguro, no teníamos que tener miedo, estábamos bajo la protección del Señor. Pero cuando Él nos sacó para afuera, por la caída, por el pecado, puso esa emoción del miedo en el hombre para que se cuidara, para que hiciera las cosas con cuidado. Cuando usted tiene ese tipo de miedo que es del Señor, es bueno, porque se cuida su vida, cuida lo que usted está haciendo. Usted no se va, si no hubiera esa emoción del miedo, usted diría, oh, me subo a un edificio de 20 pisos y camino por la orillita. No lo va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un miedo. Ese miedo es de Dios para que usted se cuide. Porque si no hiciéramos tantas tonterías, si no tuviéramos miedo, hiciéramos muchas tonterías. Entonces, ese es un miedo que Dios infundó en nosotros para que nos protejamos. Pero hay el miedo que pone el enemigo. Ese miedo es diferente. Ese no es para que te proteja, ese es para destruirte. Ese miedo es para destrucción, porque ustedes saben que él vino a qué. ¿El ladrón a qué vino? Amén. Entonces, ese es un miedo totalmente diferente. De ese miedo tenemos que cuidarnos. Cuando usted tiene miedo a una cosa, a una persona, a un espíritu, a lo que ustedes tengan miedo, ustedes vienen a ser esclavos de esa persona o de ese espíritu. Van a hacer con usted lo que ellos quieran. Entonces, usted está esclavizado. ¿Por qué? Por el miedo. Amén. Por el miedo. El día que usted pierde el miedo a esas cosas, si le tiene miedo a una persona o si le tiene miedo a un espíritu que lo está atormentando, el día que usted pierda el miedo y que usted use la palabra de Dios, ese miedo, ese espíritu o esa persona dejarán de atormentarlo. Desaparecerá el poder que tenía sobre usted. Ya no va a tener manera de tenerlo a usted con ese poder porque usted ya no tiene miedo. Usted prefiere que, como por ejemplo cuando uno pone una disposición, o sea, vamos a decir, me tienen secuestrado y tengo miedo de escaparme, voy a estar ahí, ¿verdad? Pero el día que yo pierda el miedo y me escape y diga yo, prefiero morir que estar aquí, ese día nos liberamos completamente. Entonces tenemos que... ¿Cómo someten los dictadores a los países? Imagínense, someten a todo un pueblo, a toda una nación. Con el miedo, ¿verdad? Cuando les empiezan a ¿qué? Los empiezan a... Si hacen una protesta, los atacan, los acallan, les disparan. Entonces la gente empieza a tener miedo, hasta que ese dictador tiene el control total de toda la nación. Y eso lo han hecho muchas veces. Lo hicieron en Cuba, lo están haciendo ahorita en Venezuela, y lo seguirán haciendo, porque a través del miedo es como ellos pueden controlar, es como el enemigo te controla también, a través del miedo. Y si tienes miedo al miedo, es peor, porque tienes miedo que te dé miedo. Llega a una situación más difícil, en serio. Hay personas que tienen miedo al miedo, o sea, tienen miedo que les dé miedo. Entonces es más terrible todavía, porque estás pensando, oh, si va a pasar esto, si pasa aquello. O sea, tienes miedo de que suceda una cosa porque tienes miedo al miedo, a las cosas que les tienes miedo. Esa es una de las cosas todavía más terribles. Imagínense tener miedo al miedo, que le dé miedo. Es terrible, sería doble la situación. Así es que tenemos que tener cuidado con el miedo que nos infunde el enemigo. El mundo también te controla a través del miedo. Tienes miedo de perder tu casa si pierdes tu trabajo. Tienes miedo de que te despidan, porque puedes perder muchas cosas. Ese es el miedo también del mundo que te pone para que tú sigas esclavizado y sigas caminando como ellos quieren que camines. Ellos quieren que votes por tal persona, ellos quieren que aceptes las nuevas leyes, las nuevas
cosas que sacan, que ahora hay que es legal esto, que es legal otro, cosas que son en contra de la palabra de Dios. Entonces, tú por el miedo de perder tu trabajo, aceptas. Entonces es otra forma de que te controlan a través del miedo de que pierdas tus posesiones, pierdas tu trabajo, pierdas lo que tú has hecho en tu vida. Ese es el miedo también del mundo. Amén. Pero el Señor, ¿qué dijo? Que Él ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Aleluya. Los miedos que en el mundo te trae, que son del enemigo, que te infunde, son para que quedes paralizado y que no puedas alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. El enemigo tiene que hacer uso de su astucia para poder lograr su objetivo. Él nunca tendrá el poder como Dios, pero sí tiene muchas artimañas, como les he dicho, para destruirnos. Y una de ellas es el miedo. Él te está observando y escuchándote, se da cuenta cuáles son tus debilidades. Por esos medios, puedo ponerles unos ejemplos. Si tú expresas miedo al viajar en avión, Él lo escucha y te pondrá pensamientos negativos. Y ya no será un miedo natural de Dios el volar en avión, ahora será un miedo transformado en un miedo que te ha puesto el enemigo. Por ejemplo, cuando tienes el miedo que Dios te ha puesto para tu precaución, para tu cuidado, tendrás una sensación de ansiedad solamente al volar a través de turbulencias o al despegar en medio de una tormenta eléctrica. Cuando el enemigo actúa en ti, tu sentimiento es así, simple no vas, tan simple. ¿Qué te hizo? Porque tienes miedo de subirte al avión, simplemente ya no vas a donde ibas a ir. Cancelas. Ay, somos buenos para poner pretextos, para que la gente no se dé cuenta que tenemos miedo. Les digo, no, es que me salieron otras cosas. Aunque sea la boda de tu amigo más importante que has tenido toda tu vida, no vas. No vas. Y sacas algún pretexto para ocultar tu miedo. Pero eso es un miedo que el enemigo no quiere que vayas, no quiere que te quiere paralizar, te quiere tener en el lugar donde Él te pueda manejar a su antojo. Entonces tenemos que tener cuidado. Otro ejemplo sería, así es que cuando Él actúa no vas a la boda de tu amigo. Así, y das explicaciones, das excusas, ¿verdad? Otro ejemplo muy común cuando vamos al médico. Muchos sienten miedo, es natural, ¿verdad? De Dios, el miedo de Dios, tienes miedo de que te van a picar, te van a sacar sangre, pero finalmente vas. Pero cuando el enemigo te infunde el miedo que él infunde, es diferente. Aunque estés enfermo, no vas, porque tienes pánico, tienes miedo a que te sangren sangre, tienes miedo a que te piquen, tienes miedo. ¿Y qué es lo que sucede? Por no ir, te enfermas más. Entonces Él está logrando su propósito poco a poco, te va destruyendo, te va quitando lo que tú necesitas. Así es que evitas ir al doctor. Cuando te da el miedo ese que el enemigo quiere que tengas, no vas al doctor. Aquí es cuando debemos de ponernos la armadura de Dios y recordar esto. En el amor no hay temor, acuérdense de esa palabra, Juan 4:18. Cuando les dé un temor así, que no es de Dios, que no es para su protección, sino para su destrucción, recuerden esta palabra, Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme quiere decir que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Tenemos que recordar esta palabra. El amor de Dios echa, ¿qué? Fuera todo el temor. Todo eso que usted siente cuando usted está con el amor de Dios en usted, va a echar fuera todas esas cosas de los miedos que el enemigo le quiere poner, para que usted no actúe, para que usted no siga adelante, para que usted no haga lo que tiene que hacer. A lo mejor Dios lo llamó a ser maestro o a predicar la palabra o a evangelizar, y usted no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha puesto en su mente un miedo de que a lo mejor lo van a rechazar.
Me van a rechazar, no voy a poder, o el de no voy a poder. Entonces lo está deteniendo de la bendición que el Señor tiene para usted. Si usted hace la voluntad de Dios, el propósito que Dios tiene en su vida. Bueno, hasta ahora solamente les he hablado del miedo, pero no solamente es el miedo el que nos detiene, pero hay muchas más cosas que nos detienen para alcanzar el propósito de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Algunas son diversiones, algunas son las diversiones, ya hacerme fiestas, casinos, ir a jugar a la baraja. No queremos dejar lo que nos causa placer, aunque sabemos que es pecado, ya sea droga o el alcohol, los adulterios, la mentira. ¿Y sabe por qué no puede dejar todo esto? Porque lo queremos hacer con nuestra fuerza de voluntad. A veces sí tenemos el propósito y el deseo en nuestro corazón de dejar esas cosas porque estamos caminando con Dios, pero no lo podemos hacer porque queremos hacerlo con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, con lo que nosotros conocemos del mundo. Hemos leído de psicología, hemos leído de esto, hemos leído del otro. ¿Cuántas veces me llevaron a Alcohólicos Anónimos a mí? ¿Se me quitó? No. Me mandaron miles y miles de veces a los alcohólicos, llenaba hojas y hojas. ¿Se me quitó? No se me quitó. Me llevaron a la cárcel muchas veces. ¿Se me quitó? No se me quitó. Y cuando yo sabía que tenía un problema, ¿qué decía? Soy inteligente, ¿por qué no puedo lograrlo? Porque no puede uno con sus propias fuerzas. Por eso tenemos que acudir ¿a qué? A la armadura que el Señor nos ofrece. Esa armadura que ahorita vamos a ver todo lo que nos da. Lo que nos sucede es que volteamos a vernos a nosotros mismos y nos decimos yo puedo, pero sucede que nunca podemos. Y seguimos haciendo lo mismo por años y años hasta que terminamos completamente destruidos. Algunos por el alcohol, algunos otros por las drogas, y destruimos no solamente nuestro cuerpo, nuestro ser, sino también nos llevamos a nuestra familia en medio de todas estas cosas, junto con nosotros. Otros por la mentira, que también destruye las relaciones. La mentira destruye las relaciones con amistades y familiares, porque la palabra de Dios nos lo dice claramente, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Recuérdense, uno puede tener un secreto por 10 años, 20 años, pero un día va a salir a la luz. Es mejor arrepentirnos, confesárselo al Señor, y el Señor nos va a ayudar para que el día que esa persona que nosotros no queríamos que supiese, lo sepa, sea diferente la reacción, sea diferente la situación, porque todo va a salir a la luz, mis hermanos. Otros por su adulterio se destruyen a ellos o ellas con todo e hijos. Y así podemos seguir enumerando todas y cada una de las cosas que nos hacen ser unos perdedores, porque al final somos perdedores. Nosotros nos sentimos satisfechos momentáneamente por el placer, pero al final somos perdedores. Vamos a perder todo lo que tenemos por seguir en ese camino. Y vamos a ser destruidos por falta de sabiduría. Pero si empezamos desde el principio a temer a Dios, como dice su palabra en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿qué va a pasar? Y después de empezar con este temor a Dios, que no es otra cosa que respeto, reverencia y veneración a su palabra viva, nos daremos cuenta que Él nos ha dado todas las armas para poder luchar contra miedos, pecados, mentiras, deseos carnales y toda la gama de mentira con la que nos ha alimentado el mundo, y que solo su fin es el destruirnos. Todo lo que el mundo te da, toda esa gama de cosas que Él ofrece, es solamente para nuestra destrucción. Amén. Es solamente para destruirnos, porque ¿quién es el príncipe de este mundo? El enemigo. Entonces Él tiene todas estas cosas funcionando, ¿para qué? Para que nosotros nos destruyamos.
Por esa razón Pablo tomó como ejemplo la vestidura del soldado romano, para que podamos ver cómo debemos vestir esta misma armadura, pero que es espiritual. Una armadura espiritual que Dios nos da por su gracia para nuestra defensa, para que ya no seamos vencidos por las acechanzas del enemigo, sino que estemos bien armados y listos para cualquier situación que se presente, ya sean pruebas, tribulaciones, desalientos. Para todo esto la armadura de Dios es infalible, mis hermanos. Amén. O sea, no falla ni se equivoca. Si regresamos ahí a Efesios 6:13, donde empezamos, vamos a encontrar con una palabra, nos vamos a encontrar con una palabra a la que debemos poner atención, porque él dice, por tanto, tomad toda, oigan lo que dice, toda la armadura de Dios. Y veamos 2 versículos atrás, en Efesios 6:11, ¿qué nos dice también? Dice, vestidos de toda. Pongan atención a esa palabra, toda. Allí en Efesios 6:11, allí mismo, 2 versículos para atrás, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén, aleluya. Pusieron atención, dice, en estos 2 versículos dice toda la armadura. No dice que nos pongamos solamente una parte de la armadura. Ahorita vamos adelante. Y en el versículo 12, ¿qué nos dice? ¿Por qué necesitamos toda la armadura? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nos dice por qué tenemos que tener toda la armadura. Nosotros a veces somos engañados por el enemigo. Usted a lo mejor no le cae bien a un hermano porque habló algo de usted, a lo mejor el hermano lo quiso decir, pero usted empieza a agarrar algo personal con ese hermano o hermana. Pero recuerden que no es la lucha contra ese hermano ni contra esa hermana. Es contra el espíritu que tomó a esa hermana. Usted no lo agarre personal. En ese momento hay momentos que llegan los espíritus y nos toman. Y usted, si no está completamente puesto con la armadura de Dios, va a ser tomado y va a cometer un error. Y luego el otro hermano viene y lo hace más grande porque ya no le habla, porque dijo esto de usted. No lo tome personal. Recuerde que son espíritus. Entonces lo que tenemos que hacer es, en lugar de hacernos a un lado y cortarnos de ese hermano, tenemos que ponernos en oración con él, tenemos que orar por él, tenemos que orar por todos nosotros. No lo tome de esa manera, es uno de los engaños del enemigo, es el hermano, no es el hermano, es el espíritu que lo tomó en ese momento y el hermano dijo algo que no quería decir, que después va a estar arrepentido delante del Señor y va a estar diciéndole al Señor que lo perdone. Pero mientras usted ya lo agarró personal, ya no le hablo por un mes al hermano. Pero no fue culpa del hermano, fue culpa de esos espíritus que acabamos de decir. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, o sea, la carne del hermano y la sangre del hermano, sino son la lucha con ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esas huestes andan en todas partes, hermanos. A ver quién se descuida, a ver quién se quita parte de la armadura del Señor para penetrar y entrar y hacer el daño. Así es que no lo agarre personal. Cuando un día suceda una situación con su hermano, ore con él. Amén. Ore por él y ore por usted mismo también, para que no lo agarre personal. Recuerde que son espíritus de maldad que andan en las huestes celestiales, en las regiones celestes. Así es que ese es uno de los engaños que el enemigo usa. ¿Para qué? Para destruir la iglesia, para destruir la congregación, para que haya problemas en la iglesia. Porque lo primero que hacemos es acusar al hermano, como les dije. Así que el enemigo lo que quiere es destruir la congregación, quiere destruir la iglesia.
Así es que tenemos que cambiar nuestra forma de mirar. No fue el hermano, fue un espíritu que lo tomó en ese momento porque el hermano estaba descuidado, a lo mejor tenía días que no oraba, a lo mejor tiene problemas y no se puede concentrar en las cosas de Dios. Vino el espíritu y tomó la oportunidad. Y usted fue engañado, tiene al pobre hermano ya borrado de su lista del teléfono. No, mis hermanos, tenemos que saber las cosas que el Señor tiene para nosotros. Usted no puede solo ceñirse sus lomos. Ahí vamos a seguir adelante. ¿Qué dice en el 14? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Usted no puede solo ceñirse sus lomos con la verdad y justicia, porque esto no lo protegerá completamente. Tampoco solo podemos andar con el Evangelio, con los pies calzados con el Evangelio, aprestos del Evangelio de la paz. Aquí en su palabra viva dice que también tenemos que llevar en nuestras manos el escudo de la fe, para que podamos apagar todos los dardos de fuego que el maligno lanza diariamente contra nosotros. Y mucho menos podemos andar por ahí sin el yelmo de la salvación, que es el más importante, porque es el yelmo, no sé si sepan, la coraza es la que usaba el soldado aquí. El escudo lo usaba, si algo pasaba del escudo, la coraza lo detenía. Entonces tenemos que tener todas las protecciones, porque el escudo lo usamos para detener los dardos del enemigo, pero si pasa uno, tenemos la coraza. Pero el yelmo es el casco. ¿Y qué dice que es el yelmo ahí? Y tomar el yelmo en el 17, de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué se tiene que proteger con la palabra de Dios su cabeza? Es el yelmo, es la palabra de Dios y la espada. ¿Por qué? Porque es donde va a atacarlo el enemigo. Es donde primero va a aventar el enemigo los malos pensamientos, las malas ideas, los malos deseos, la maldad. Todo eso va a ir directamente a su alma, que es su mente, sus pensamientos. Entonces el yelmo lo tenemos que tener bien puesto, la palabra de Dios la tenemos que tener bien grabada para que esas cosas no entren a nosotros. Por eso los soldados usaban ese casco, lo usan todavía. ¿Por qué? Porque la cabeza es la parte más importante. Tenemos que estar protegidos. ¿Y cómo lo compara aquí Pablo? El yelmo con la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener la palabra de Dios bien dentro de nuestra mente, grabada completamente, y tenemos que tener la espada, que es la palabra de Dios, en nuestra mano también. Amén. 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 No podemos ir solamente con el yelmo y sin el escudo y la coraza. No podemos ir solamente. Usted se tiene que vestir completamente con toda la armadura para poder vencer. Porque si usted va solamente con el yelmo, el enemigo va a tener muchos lugares donde lo puede atacar. Si usted solamente va con el Evangelio, va a tener el enemigo muchos. Va a encontrarse por ahí alguien que no va a llevar el yelmo, le va a tirar mucha basura que él haya aprendido por ahí, y lo va a hacer dudar a usted de la palabra de Dios, porque usted nomás va con el Evangelio de la paz y la justicia, pero él tiene muchas más cosas, y si usted no tiene su yelmo, le va a meter cosas en su mente también. Usted no va a poder rebatir, no va a poder decirle la verdad. Entonces no podemos ir con una sola de estas cosas, tenemos que ponernos toda. Por eso dice ahí en la palabra, les mencioné que pusieran atención, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Tenemos que estar firmes cuando estamos caminando en la calle, cuando estamos caminando, evangelizando. No podemos ir con una sola de estas cosas. Tenemos que tener toda la vestidura de Dios, toda. Amén. Amén. Como les digo, el yelmo es uno de los más importantes, pero tiene que ser toda también. No solamente puede ir con el yelmo. Mi hermano, no se confíe y diga yo tengo mucha fe. No puede ir solamente con fe tampoco, solamente a caminar en la calle. Si es bueno, pero si solo lleva la fe,
con la cual podrán apagar todos los dardos del fuego del enemigo, y no se ha puesto el yelmo. El enemigo ya no le lanzará dardos de fuego, ya que sabe que usted los rechaza con el escudo de la fe. Entonces él cambiará la estrategia, y mirando que no tiene el yelmo de la salvación, le tirará directo a su cabeza para ponerle ideas nuevas del mundo actual, corrientes de pensamientos que están en contra de los principios de Dios. Otra, si no lleva los pies bien calzados con el evangelio de la paz, también él le tirará a los pies para que salga huyendo. Por ahí se le aparecerá alguien con un evangelio distorsionado, manipulado por el hombre, y usted saldrá huyendo si no está calzado con el evangelio de la verdad, el evangelio de la paz. Amén, aleluya. Así es que es importante, mis hermanos, que tengamos toda la armadura puesta. No podemos salir a las prisas y nomás ponernos una parte, porque podemos ser, ¿qué? Destruidos, nos pueden poner dudas en nuestros pensamientos. Conclusión, mis hermanos, nuestro Dios Todopoderoso nos ha provisto de toda una armadura que es inexpugnable. En otras palabras, no podrá ser traspasada. O sea que todo lo que el enemigo tire contra nosotros será rechazado por esta armadura. Pero tiene que vestirse completa, no puede salir solo con la espada a luchar y enfrentarse al enemigo, que es el príncipe de este mundo, porque es muy astuto y puede que si usted no va con toda la armadura bien puesta, salga destruido por esas huestes espirituales de maldad. Mis hermanos, Dios nos ha dado todo para que seamos vencedores. Solo tiene que ponerse esta armadura y no habrá fallas. ¿Y qué digo vencedores? No, mis hermanos, no solo vencedores. Él me corrige esta noche y nos dice que si tomamos lo que Él nos ha dado, que es toda para nuestra defensa, Él nos dice así en Romanos 8:37, búsquenlo. ¿Qué dice el Señor? Que somos más que vencedores. Yo me quedé corto, somos más que vencedores, nos dice el Señor. ¿Por medio de qué? Romanos 8:37 al 39, si alguien nos lo quiere leer. Romanos, no, ¿vas a leer? Romanos 8. Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo me quedé corto. No somos vencedores, somos más que vencedores, mis hermanos, si nos ponemos esta armadura del Dios. ¿Y qué dice también? Vamos a estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, mis hermanos, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Créalo, mi hermano, que así va a ser. Créalo, si usted se pone esa armadura, nunca va a andar con miedo, nunca una vez más, y va a usted estar siempre firme. Poniendo usted esta armadura, seremos no solo vencedores, sino que más que vencedores, y ya nada nos podrá separar del amor de Dios, mis hermanos. Amén, aleluya. Y en el mal día, o sea, el día malo, resistiremos, y habiendo acabado con todo, estaremos firmes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tengamos esa armadura toda puesta, toda, como dice su palabra, vamos a poder pasar por valles, vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por cualquier lugar, vamos a derrumbar murallas, vamos a tener todo a nuestra disposición. Nada nos detendrá, nada nos pondrá miedo en nuestro corazón, porque vamos con toda la armadura de Dios que Él nos ha provisto para que seamos más que vencedores, más que vencedores. Vamos a, como les digo, a pasar por valles, por situaciones difíciles, por tormentas, por desiertos.
Vamos a pasar por todas las situaciones que usted pueda pasar en su vida, pero nada lo podrá destruir, nada penetrará en usted, porque usted va con toda la armadura de Dios. No podrá hacer nada el enemigo en contra de usted. Yo se los puedo asegurar, se los puedo dar testimonio. Nada que el enemigo quiera hacer contra usted va a penetrar en usted, porque todas, ¿cómo dice la palabra? Ninguna arma forjada llegará a usted. Ninguna arma forjada llegará a nosotros. Para nosotros tenemos esa armadura, pero tenemos que tenerla todas, mis hermanos. Tenemos que tener el evangelio, tenemos que tener la fe, tenemos que tener la espada, tenemos que tener toda la armadura en orden y puesta en nosotros para que no podamos ser dañados, mis hermanos. Si usted lo cree, diga amén. Amén. Aleluya. Yo lo creo, mis hermanos, porque yo Amén. he tenido las experiencias y sé que cuando uno está con toda esta armadura del Señor, nada puede pasarnos, nada, por más que el enemigo quiera ponerte malos pensamientos, por más que vengan tentaciones, no vas a caer, porque estás protegido con esta armadura contra cualquier Amén, situación aleluya. que suceda en tu vida, en cualquier lugar donde estés caminando, estás protegido con esta armadura del Señor. No va a ser fácil y no va a ser, yo lo digo así, como le digo por mi propia experiencia, no va a ser posible que usted salga dañado y mucho menos destruido, mucho menos destruido. Pero si tenemos miedo, mis hermanos, vamos a seguir siendo esclavos del enemigo, vamos a seguir haciendo lo que Él nos pida por el miedo. No Amén. tengan miedo, tome esa armadura y póngasela, mi hermano, póngasela, esa armadura. No cuesta, Él nos la ha dado por su gracia. Aquí está toda la armadura. No tenemos que temer a nadie, no tenemos que pedir permiso a nadie, no tenemos que pagar nada. Todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos la ha dado. Y como les digo, yo sé y conozco la palabra del Señor y sé que nada les podrá suceder. Nada sucederá. Usted resistirá el día malo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos.